puertas que nunca deberían abrirse, susurros que es mejor ignorar y juegos que cargan consigo una oscuridad antigua. En los pueblos rurales de Puebla, muchos han oído las advertencias sobre la tabla Ouija. No juegues, no preguntes, no invites. Pero la curiosidad es una bestia terca. Lo que estás a punto de escuchar no son simples cuentos. Son cicatrices convertidas en palabras, testimonios de quienes jugaron y perdieron contra la oscuridad. El eco en el adobe Cuetzalán. Nunca debimos entrar a esa vieja casa de adobe de la abuela en Cuetzalán. Estaba vacía, cargada de humedad y silencio, hasta que mi primo encontró esa maldita tabla Ouija en un baúl. Llovía a cántaros afuera, así que, por puro aburrimiento, nos sentamos en el suelo polvoriento y pusimos los dedos en la planchette. Al principio, puras tonterías, risas nerviosas, hasta que deletreó un nombre antiguo, en náhuatl. ¿Quién eres?, preguntamos temblando un poco. El que escucha, respondió. Esa noche fue el infierno. Empecé a oír susurros justo afuera de la ventana, entre el sonido de la lluvia en las hojas del cafetal. Sonaban como la voz de mi mamá, llamándome. Luego, las voces vinieron de dentro de la casa, rasposas, saliendo de las propias paredes de adobe, diciendo cosas horribles, mis peores miedos, secretos que nadie debía saber. Ninguno de nosotros pegó ojo. Sentíamos que algo nos observaba desde cada rincón oscuro. Al amanecer, salimos corriendo de allí, sin mirar atrás. Dejamos Cuetzalán ese mismo día, pero a veces, en la noche, todavía oigo esos susurros. Sé que esa cosa que despertamos sigue escuchando. La deuda de Candelaria Atlixco. Era la víspera de la Candelaria, allá en el pueblo cerca de Atlixco, con el popo echando humo a lo lejos. El aire olía a tamales y pólvora de los cohetes. Mis amigos y yo, buscando qué hacer, sacamos una ouija que alguien había traído. Queríamos saber si ligaríamos, si tendríamos plata. Estupideces de chavos. La tabla se movió y un espíritu dijo llamarse el deudor. Nos prometió suerte si yo cumplía una promesa que un bisabuelo mío hizo hace un siglo: entregar lo más valioso esa noche. Nos reímos, pensamos que era una broma y cerramos la tabla. Pero esa noche empezó mi pesadilla. Una sombra empezó a seguirme. La sentía detrás de mí aunque no hubiera nada. Las luces de mi casa parpadeaban cuando yo pasaba. Mi perro no dejaba de aullar hacia una esquina vacía. Sentía un frío que me calaba los huesos. Se apagaron las velas que mi abuela puso para la Candelaria y mi cadena de oro, un regalo de mi padre, desapareció de mi cuello. Entendí con horror que lo más valioso no era dinero. Era algo mío, algo vital. La Candelaria estaba llegando a su fin y sentía que esa cosa oscura se acercaba más y más. Venía a cobrar la deuda conmigo. El juego del Nahual Sierra Norte. Fuimos unos idiotas al irnos a esa cabaña perdida en la Sierra Norte y más idiotas aún al jugar a la Ouija. Queríamos sentir algo salvaje, conectar con las leyendas de nahuales que cuentan los viejos. Pues lo conseguimos. La tabla apenas se movía, solo deletreaba gruñidos y una palabra: cambio. Esa noche oímos arañazos en la puerta de madera. Juraría que vi unos ojos amarillos brillando entre los árboles. A la mañana siguiente encontramos unas huellas enormes afuera, como de lobo, pero raras, torcidas. Lo peor fue que empezamos a sentirnos extraños. Tuve sueños horribles, llenos de caza y sangre. Mi amigo, el más tranquilo, de repente se puso agresivo. Sus ojos parecían más oscuros. Sentía una rabia dentro de mí que no era mía. Vimos al perro de un vecino y por un segundo, juro que su forma cambió. Se hizo más grande, más sombra. Entendimos que no solo habíamos llamado a un nahual, lo habíamos invitado a jugar. Y ahora, el juego era transformarnos, cazarnos, o quizás
metérsenos dentro. No sé qué pasó con los demás después de que huimos de esa cabaña. Yo solo sé que a veces, cuando me enojo mucho, no me reconozco en el espejo. Las campanas de Zacatlán, Zacatlán siempre me dio un poco de miedo con esa neblina espesa que lo cubre todo. Pero esa noche llevamos el miedo a otro nivel. Estábamos en un mirador, con la parroquia de San Pedro y San Pablo asomando entre la niebla abajo. Mi novio sacó una ouija. ¿Hay alguien aquí?, preguntamos. La planchette voló a culpa y luego a campana. Justo entonces, una campana de la iglesia sonó, una sola vez. Un sonido metálico y triste que nos erizó la piel. Era medianoche. Las campanas no debían sonar. Los días siguientes fueron una pesadilla. Veíamos una silueta oscura, como de un cura, aparecer y desaparecer en la niebla. Oíamos llantos de bebé cerca de la iglesia, pero no había nadie. Y las campanas a veces sonaban solas, un toque lúgubre que solo nosotros parecíamos oír. Nos enteramos de la leyenda de un sacristán que se ahorcó en el campanario hace años, culpado de algo terrible. Creo que lo despertamos con la tabla. Y ahora, su pena y su rabia estaban sueltas en la niebla de Zacatlán, buscándonos. Todavía oigo esa campana en mis sueños. La hacienda olvidada de Cholula. Como estudiantes de arqueología, explorar ruinas era lo nuestro. Encontramos esa hacienda en ruinas cerca de Cholula y fue fascinante, hasta que dimos con esa tabla ouija improvisada, vieja, sucia. Por investigación, decidimos probarla allí mismo, sentados en el polvo de lo que fue la casa principal. ¿Quién está aquí?, pregunté. La respuesta fue un caos. La planchette se movía como loca, deletreando pedazos de palabras. Trabajo, dolor, fuego, patrón. Se sentía como si muchas voces gritaran a través de ella. Cerramos rápido, algo asustados. Cometimos el error de acampar cerca. Esa noche fue puro terror. Las herramientas viejas y oxidadas que estaban tiradas por ahí empezaron a volar, golpeando las paredes en ruinas. Oíamos lamentos horribles, gritos que parecían venir de la tierra. Vimos sombras moverse, figuras encorvadas, como de campesinos trabajando fantasmalmente a la luz de la luna. El aire era pesado, lleno de un odio frío, una desesperación que te aplastaba el pecho. No era un fantasma, eran todos ellos, los peones explotados de esa hacienda, y nosotros los habíamos despertado. Recogimos todo y corrimos al amanecer. Sentía que hasta el suelo que pisábamos estaba cargado de sufrimiento y quería atraparnos allí para siempre. Nunca volví a pisar una hacienda abandonada. Las voces de Puebla se silencian por ahora, dejando tras de sí el eco helado del arrepentimiento y el terror. ¿Qué sombras despertará tu propia curiosidad? Piénsalo 2 veces antes de buscar respuestas en la oscuridad. Has estado escuchando Sombras y Penumbras. Te esperamos en la próxima historia, si es que logras conciliar el sueño esta noche.